RP Azur. El albor de la historia, la tierra fue disputada. Hasta ahora la posición de la ministra y del mismo presidente ha sido que el proyecto va. Colombia le destina a la guerra casi 10 veces lo que le destina a la educación superior. No son unos estándares mínimos. Mire, para ser universidad son 5 condiciones muy exigentes. La única plata que está ingresando a la universidad es a subsidios de crédito. ¿Qué significa esto? Que estudiamos 5 años y tenemos 15 años para pagar. Es justo, compañeros, es justo. Colombia no ha tomado la decisión a qué le voy a apostar. Desde la tienda de la universidad pública, desde la tienda del hospital, de la nacional, de la vida. Contravía. Hasta ahora la posición de la ministra y del mismo presidente ha sido que el proyecto va. El proyecto, y yo creo que es muy importante decirlo, no se sacó de la manga ni se presentó a espaldas de la comunidad ni del país. El proyecto se construyó con el país. Desde el 10 de marzo se pidió a los estudiantes y a todos que hicieran sus propuestas. No, eso no es cierto. Siempre se reúne con los mismos, unos pocos rectores de universidades privadas, públicas, recoge unos cuantos estudiantes y ya cree que consultó de todo. No, se hizo una consulta, 80.000 votos prácticamente de estudiantes de universidades públicas y el 90% dice no conozco eso, además no la voy a aprobar de esa manera, necesitamos una discusión más amplia. Discutiendo con los estudiantes, con los profesores, con los rectores, con las organizaciones sociales, con los padres de familia, con el sector productivo, esta propuesta para poder así irla mejorando, irla enriqueciendo y de esa manera entre todos construyésemos, como lo hicimos efectivamente, la mejor propuesta de reforma a la educación superior para nuestro país. No, no es mentira. Se basa en que hizo 30 foros, pero jamás recogió la opinión de ninguno. En una consulta que se hizo esta semana en todas las universidades del país quedó demostrado, el 97% de todos los estudiantes que participaron no se sienten recogidos ni hicieron parte de la construcción de la propuesta de la ministra. Hay que reconocer que hubo muchos foros, hubo páginas abiertas para que se llevaran las propuestas, pero no todas fueron aceptadas y es normal. Por otra parte, muchos estudiantes universitarios también dicen no fuimos suficientemente consultados. La ASCUM fue consultada, ASCUM planteó sus inquietudes y repito, algunas de ellas fueron tomadas en cuenta. En eso sí hay que hacer todo ese reconocimiento. Otras todavía quedan grandes inquietudes. El sistema de universidades estatales dice, con el aumento de presupuestal que está previsto en el proyecto de ley, porque hay que reconocer, hay un aumento presupuestal en el proyecto de ley, no es posible ampliar la cobertura con los objetivos de la exposición de motivos, ni el aumento de calidad. El Ministerio de Educación hizo foros por las diferentes regiones y en los foros participaron estudiantes, profesores, trabajadores, sectores sociales y todo el mundo le dijo, vea ministra, primero esa ley lo que elimina es el sentido de lo público en la educación. Segundo, la forma de ustedes aumentar cobertura es una forma para mostrar resultados de gobierno, pero no para propender porque haya un aumento real de la cobertura en términos de calidad y de desarrollo, no sé, científico, tecnológico, cultural para el país. Y tercero, la ley violenta completamente la autonomía universitaria, es decir, es una ley estructural que plantea profundizar todo lo negativo que traía la antigua ley 30, ¿sí? Y no dejar nada de lo poco positivo que
digamos, hubo en esa ley, aunque la ley 30 es sumamente perjudicial y lo ha sido al día de hoy para las universidades del país. La gente puede ver, por ejemplo, los estudiantes de Medicina Nacional que no tienen hospital universitario, los estudiantes no tienen laboratorios, no tienen infraestructura, no tienen absolutamente nada, ¿sí? Y lo que quiere profundizar el Ministerio de Educación es precisamente ese mismo modelo. Entonces, en esos foros le dijimos eso y la ley final es exactamente igual, solo que le quitaron explícitamente el artículo de ánimo de lucro, pero al día de hoy ya existen universidades con ánimo de lucro en Colombia. Se presentaron inquietudes por la propuesta inicial que hicimos de permitir instituciones educativas, sobre todo en la educación superior, con ánimo de lucro. Discutimos esto muchísimo, hay países que lo han hecho con mucho éxito, pero atendiendo las inquietudes del sector educativo, esta iniciativa se retiró de la reforma. El hecho de que se haya excluido en la propuesta que radicó el Ministerio de Educación en el Senado la creación de instituciones con ánimo de lucro no arregla nada. ¿Por qué? En primer lugar, uno de los horrores de esta reforma es que mete en el mismo paquete a todas las instituciones como si fueran lo mismo y no establece cuáles estarían articuladas, cuáles serían las relaciones interdependientes entre simples instituciones de educación superior y universidades de investigación, por ejemplo. Entonces, meter todo en el mismo paquete simplemente lo que está mostrando es que los autores de la reforma pareciera que no conocieran el sector. No es gratuito si uno ve que la señora ministra es una ingeniera industrial que viene de la Cámara de Comercio. Entonces, hay que conocer el sector. El proyecto lo que plantea es la organización de un sistema de educación superior, ¿cierto? Y educación superior en Colombia y en el mundo. No son solo universidades, la educación superior abarca universidades. Aquí en Colombia están los institutos técnicos, los institutos tecnológicos y las instituciones universitarias. Entonces, precisamente lo que plantea la reforma es organicemos ese sistema. ¿Y con base en qué? Con base en la autonomía, ¿cierto? Que sea la institución en su propio saber y entender la que diga cuál es su vocación. Y con base en esa decisión se defina de manera autónoma qué tipo de programas y qué niveles quiere ofrecer. Ahí hay un punto que es difícil. Realmente se requiere una ley de educación superior para que actualice la ley 30, pero hay diferentes tipologías. Usted la menciona, el instituto técnico, el tecnológico, la universidad, el centro de investigación. Y la ley, el propuesto del gobierno mete todo en un mismo saco y pone un mismo nivel de autonomía para todas las instituciones. Ahí hay una discusión compleja porque la Constitución realmente dice que se predica la autonomía para la universidad. Por supuesto que uno puede pensar que un derecho se puede extender. Yo por eso creo que eso es un punto de discusión, pero lo que sí es complicado es que se pone toda la normatividad similar para toda la tipología de la educación superior. Y realmente las universidades tienen unas características diferentes porque integran varias áreas del conocimiento y áreas del conocimiento que van más allá del saber hacer, sino entender por qué se hace, promover el cambio, pensamiento crítico. La universidad es un paso mucho más adelante que los otros niveles y no está contemplado en el proyecto de ley. Tenemos 286 instituciones de educación superior, de esas apenas hay 80 universidades, de esas 80 universidades 32 son públicas y 48 son privadas. Habría que preguntarse cuántas están acreditadas con alta calidad. Tengo entendido que son 9 públicas y más de 10 privadas. Pero entonces las 206 instituciones de educación superior restantes, ¿qué calidad tienen? Es que la educación superior realmente es hoy en día la principal herramienta contra la inequidad. Entonces partimos de ahí, ¿cierto? Que es una gran herramienta y que el gobierno y el Estado en general va a hacer un enorme esfuerzo para que llegue al 50%. Esto equivale a lo que usted dice, son 645.000 exactamente
jóvenes más estudiando. Ahora, obviamente un país, ni Colombia, ni Brasil, ni la China, ni Estados Unidos necesita a todos sus ciudadanos profesionales, ni con maestría ni con doctorado. Ellos inflan la cifra con una cantidad de tecnológicas que han venido ampliando en el SENA. El SENA aumentó su cobertura dividiendo por 3 cada uno de sus cursos de 3 años. Entonces lo ofrece como cursitos y aumenta la cobertura. Le metieron una cantidad de cupos a universidades que no pueden con ellos, Pamplona, Tolima, Chocó, Tecnológica de Pereira. Es decir, aumentan los cupos a toda costa, ¿sí?, a cambio de unas chichiguas de plata, y así lo que estamos es deteriorando la calidad, y se puede demostrar además. Esa obsesión por mostrar cifras de cobertura, en el fondo, va en detrimento de la calidad, y los mecanismos que prevé el proyecto de reforma no son muy claros para garantizar la calidad, porque está definiéndose por lo bajo. La gente va a hacer un balance entre, hombre, me quiero endeudar, así sea tasa de interés cero, en una universidad de calidad, o prefiero irme para una universidad que nosotros ya llamamos con ánimo de lucro, así no esté explícito en la ley, que son usualmente universidades de muy baja calidad, y salir como un técnico. Entonces eso genera una estratificación de la educación, una enorme inequidad en términos del país. Colombia tiene una enorme necesidad de técnicos y tecnólogos, ¿cierto? Técnicos profesionales, ¿sí?, con unos conocimientos, unas competencias muy claras, y tiene una enorme necesidad de tecnólogos. Entonces formemos más técnicos profesionales y tecnólogos. Ahora también hay una necesidad adicional de profesionales, entonces formemos unos profesionales. Estas instituciones de educación superior tienen requisitos mínimos, pero entonces si usted define una reforma por lo mínimo, por lo bajo, no lo hace por lo alto. Entonces ahí vemos un poco lo dramático de esta suerte de pirámide de la educación superior que se quiere legalizar en Colombia. Ese es uno de los dramas que atenta contra la calidad. Estamos estudiando prácticamente en condiciones infrahumanas. Ya exigimos al gobierno lo que le corresponde, una educación buena, barata, de calidad, con bienestar universitario para poder salir adelante en este país. Por ejemplo, la estructura del presupuesto de la Universidad Nacional, realmente todos los gastos recurrentes, todo el funcionamiento se paga con recursos del Estado, el 100%. ¿Qué son los gastos recurrentes? Pues es la planta docente que crece de acuerdo con las publicaciones y que demanda cada vez más. El gobierno no le ha dado a las universidades públicas dinero efectivo para mejorar infraestructura, mejorar tecnología, hacer adecuación de planta física. Desde hace mucho tiempo la universidad tuvo que tener alianzas, la universidad pública, con empresas para patrocinarse esto, y eran recursos que venían para lo público. Dicen, vamos a aumentar la plata para públicas y la plata para el crédito, haciendo las cuenticas de cuánto va a costar cada uno, entonces les da unos supuestos 600.000 cupos. ¿A cambio de qué? Pues de una miseria finalmente que va a afectar la calidad directamente. Hoy se gasta en promedio el país 3,5 millones por estudiante, mientras que un soldado cuesta 18 millones, ¿sí? Y entonces no ponemos en duda esa inversión en seguridad, y sí estamos diciendo que los estudiantes son muy caros. Entonces sus cuentas siempre van a disminuir los costos y aumentar la cobertura. Eso no hace sino afectar la calidad. Mire lo diferente, si fuera para la guerra, fíjese en los países, por ejemplo en Alemania y en los otros países que le invirtieron a la guerra, pero le invirtieron fue a investigación. Se le metieron toda la investigación. Sí, era para la guerra según ellos, pero fíjese que habiéndole invertido a la investigación y a la educación, porque sabían que era allí donde se generaba conocimiento, lanzaron esos países adelante. Aquí se le invierte, pero ni siquiera a la investigación para la guerra, se le invierte es a la milicia, o sea, a que simplemente se maten. Colombia le destina a la guerra casi 10 veces lo que le destina a la educación superior. No olvidemos que el ejército colombiano tiene bajo sus armas un número similar al que tiene Brasil, que es 8 veces más grande y una economía 10 veces más grande. La reforma
beneficia a los estudiantes y facilita su acceso, mejora su acceso a la educación superior, con becas, créditos y con algo que no habíamos tenido nunca, subsidios de sostenimiento. Esta reforma beneficia a los profesores y mejora su capacitación para que puedan dar una mejor educación y beneficia, por supuesto, a quienes más aprecian este tipo de medidas, a los padres de familia, que ven que sus hijos pueden progresar con el apoyo del Estado. Aparentemente es, hombre, le están ayudando a los pobres, eso se llama limosna, ¿sí? Cuando el derecho está ligado a la ciudadanía, entonces usted no tiene que demostrar ser pobre para recibir unos recursos del Estado. Es una organización de todo el sistema como universal, financiado por recursos públicos y no para pobres limosnas de a poquitos. Es el gran cambio que queremos lograr. Entonces lo que estamos pidiendo es retirar ese proyecto, que lo que hace es reproducir las desigualdades del sistema y pasar a otro sistema que garantice el derecho de manera universal, total. Realmente a los estudiantes de instituciones públicas o privadas, ¿cierto?, que tengan dificultades económicas para pagar, digamos, el sustento diario, ¿cierto?, aspectos de alimentación, de transporte, el presidente habla de fotocopias, es decir, de gastos diarios que pueden tener un impacto grande en la permanencia, ¿cierto?, y que puede forzar a estudiantes a dejar los estudios, a desertar. Donde más deserción hay es en los niveles técnico, tecnológico y profesionalizante. Es obvio que en la universidad seria de investigación también hay deserción y los rectores se tienen que comprometer con deserción cero para los próximos años, en la medida en que obviamente el gobierno nos financie los gastos recurrentes que crezcan con el IPC, como mínimo. Pero esto no está garantizado en la reforma. ¿Qué es una buena universidad? Una que disminuya, por ejemplo, la deserción. Eso, mirar las universidades y que esa información esté pública para que se tome la decisión correcta. Ahora, en algunos casos sí, usted lo plantea, el estudiante sale con una deuda. Por eso es muy importante que ese crédito para los estratos más necesitados sea un crédito que tenga un alto componente de subsidio y que se pueda empezar a pagar cuando el ingreso permita que se pague, como ocurre por ejemplo en Australia. Es decir, se puede hacer una buena combinación de universidad pública, universidad privada sin ánimo de lucro, crédito, subsidio a la oferta y subsidio a la demanda. Eso es una buena combinación. Creo que las universidades nacen con un fin en la sociedad y es para mejorar la calidad de vida de la gente. Y hoy la universidad privada y la universidad pública deben ser una sola, pensándose un país diferente. Cuando uno compara Colombia con otros países del área de América Latina en términos de inversión, pues es demagógico que poniéndole cifras del SENA usted diga ya estamos casi que invirtiendo igual que en el resto de América Latina. El modelo brasileño, que permitió efectivamente la introducción de instituciones de educación superior con ánimo de lucro, se logró para aumentar cobertura, porque al mismo tiempo hizo una ambiciosísima inversión en universidades de investigación, en universidades serias, en universidades públicas que están en los rankings internacionales de las 500 mejores del mundo. Hoy día, la única que está es la Universidad Nacional de Colombia. En esos países se le apostó a la educación. En Brasil se le apostó a la educación, se le apostó a la investigación. Nosotros le dedicamos en Colombia a la educación terciaria menos del medio punto del Producto Bruto Interno. Ese es el aporte del gobierno a la educación superior. Otra parte similar pues la dan las familias para la educación en universidades privadas sin ánimo de lucro. ¿Qué se obtiene? Pues lo que se puede obtener con el 0,5%. Los otros países le dedican el 1, 2%. ¿Por qué? Tienen diferentes prioridades del gasto público. Cuando nosotros tenemos las prioridades del gasto público, no es la educación, no es la investigación, no es el bienestar, pues obtenemos la sociedad que tenemos. Si existieran los recursos, totalmente de acuerdo. ¿Cierto? Realmente, si Colombia fuera un país, ¿cierto?, rico, con recursos suficientes para eso,
Probablemente, aunque no necesariamente, mire, países como Alemania, por ejemplo, con una tradición de educación pública tremenda, pues hace unos años está cobrando matrícula. Está cobrando matrícula porque los costos de la educación son muy altos y porque la educación superior, digamos que favorece enormemente no solo a la sociedad, que lo hace y mucho, sino también al individuo. Por lo tanto, el individuo debe retribuir algo a la sociedad en ese sentido. Aquí, marchando con el pueblo. Espero que todos se unan a mí y no le hagan caso a esos universitarios de Montesos. ¡A juicio, Santos, mentira! ¡A juicio, Santos! Respeto, sinceramente, no lo puedo comprender. La educación es la mejor apuesta para el futuro de nuestro país. Por eso la reforma a la educación superior es más recursos, más estudiantes, más cupos, más subsidios, más transparencia y más oportunidades de más empleo. Esta reforma permitirá que más jóvenes colombianos de bajos recursos y regiones apartadas accedan a la educación superior. Es la oportunidad para que los colombianos sepan cuánto, cómo y en qué se invierten los recursos de las instituciones de educación superior. Más educación, más empleo, igual más prosperidad. Piensa esta fórmula. www.reformaeducacionsuperior.edu.co. En Colombia hay millones de jóvenes deseosos de estudiar y aportar al desarrollo de un país. Pero a pesar de que somos muchos los jóvenes que soñamos con acceder a una universidad pública, las oportunidades son muy pocas. Los cupos son limitados y el examen de admisión le cierra la puerta a muchos. Lamentablemente, solo una pequeña minoría puede alcanzar esta meta. Ahí ya hay un problema. Nosotros queremos más oportunidades para los jóvenes colombianos. Pero al parecer el gobierno colombiano quiere lo contrario. Y en vez de aumentar los recursos para la educación, para nuestra educación, han abandonado progresivamente las universidades públicas. Hoy las universidades públicas están en crisis. Los recursos ya no alcanzan. ¿Te parece justo que millones de colombianos paguemos impuestos Que se supone deberían ser invertidos en educación y salud? Y al contrario, el Estado nos niegue los recursos. Desde los 90 las universidades públicas no recibimos un aumento real de presupuesto. Nos toca, con los mismos recursos, duplicar la cantidad de estudiantes, aumentar profesores, generar investigación y construir y modernizar planta física. Es algo ilógico. Las universidades se están quebrando y se quebrarán si las cosas siguen así. Porque le sacamos el jugo a todo, nos toman como payasos. Pero nuestra educación no es ninguna payasada. Hoy en día las universidades públicas tienen que conseguirse el 50% de los recursos para funcionar. ¿Te parece justo que vos pagues impuestos y además tengas que pagar por la salud y la educación? Entonces, ¿en dónde están los impuestos que pagamos? ¿Dónde están los recursos del Estado? Ah, ¿verdad? Se lo roban. Entre 1992 y 2008, las universidades públicas dejaron de recibir un 36% de lo que antes el gobierno les entregaba. El 86% de los recursos eran del Estado. Hoy en día, insistimos, solo reciben el 50%. La educación está en crisis. La reforma a la Ley 30 que propuso el presidente Santos, antes que mejorarla, la empeora. El presupuesto seguirá en descenso cada año mientras se le pide a la universidad que crezca. En Chile ya aplicaron esta reforma hace años. Y hoy las familias chilenas están endeudadas para poder estudiar. Las universidades tuvieron que alzar matrículas para poder seguir funcionando. y el Estado, la única solución que le da a la gente humilde que quiere estudiar es haz un crédito educativo. Con la reforma, este será el futuro de los universitarios del país. Por eso acudimos a todos los jóvenes colombianos que sueñan con un futuro mejor. Y a todas las familias que queremos salir adelante. A todos los colombianos para que no permitamos que las universidades públicas sigan en crisis. Apóyanos, no a la reforma de Santos que disminuye los recursos de las universidades. Exigimos una reforma que de verdad aumente los recursos. Somos jóvenes, queremos estudiar. Nuestro futuro está en riesgo. La lucha no es mía. La lucha es de todos. Queremos educación, queremos servir al pueblo. ¡Apóyanos! Yo
siempre he querido entrar a estudiar y no he podido. Y sí, de acuerdo, en Colombia hay 3 millones de jóvenes que queremos estudiar y no lo hemos logrado. Sí, ahí hay un problema. Por eso el gobierno ha propuesto la reforma a la educación superior. Son 600.000 nuevos cupos en educación técnica, tecnológica y universitaria al año 2014, solo para empezar. ¿Cómo puedes protestar porque 600.000 jóvenes, especialmente más pobres, tengan nuevas oportunidades? 600.000 cupos en educación superior es como tener 15 estadios como el Campín llenos de nuevos estudiantes. En el 2010, las universidades públicas reportaban excedentes por más de 488.000 millones de pesos. ¿Tú crees que eso es estar en crisis? Claro, la plata para la educación nunca es suficiente. Es por eso que la reforma a la educación superior le garantiza a las universidades públicas 35.3 billones de pesos del 2012 al 2022, de los cuales 6 billones son por cuenta de la reforma. Un día de paro de la Universidad de Antioquia le cuesta al país 1.600 millones de pesos aproximadamente. Con esa misma plata le podríamos dar educación gratuita a más de 1.283 niños durante un año. Esta reforma propone que los jóvenes más pobres no tengan que pagar su crédito educativo, sino hasta cuando tengan un trabajo formal que les permita hacerlo. Si no, no lo pagan. ¿Esto les parece muy malo? En Chile, el 20% de los jóvenes estudian en universidades públicas, mientras que en Colombia son más del 55%. Y por si no lo sabías, la matrícula es completamente subsidiada. Piensa y argumenta. Yo no quiero tu protesta. Yo quiero tu propuesta. Hay un video que está circulando en las redes sociales, bastante desafortunado por cierto, en donde se contrató a unos actorcitos para hacerlos pasar por estudiantes, de manera que uno de ellos dice que 600.000 nuevos cupos es como llenar 15 estadios del Campín. Pues tiene toda la razón, es masificar la educación superior y eso es dramático. Entonces hablar de cifras gruesas, groseras, como las presenta este video, pues evidentemente no solamente es una payasada, sino que es demagógico e indignante. No lo hicimos nosotros, ¿sí? Lo he visto, realmente vi el video, tiene sus imprecisiones, ¿cierto? Tiene sus, por lo menos 1 o 2 imprecisiones, menos que los otros, ¿cierto? Porque pues aquí de comunicaciones obviamente me envían todos los videos que salen y es el que menos imprecisiones tiene. Lo que yo le puedo decir es que ese es un video que no produjo el ministerio, no. Un llamado muy importante al movimiento universitario y estudiantil es que este tipo de diferencias se dirimen evidentemente con marchas y con protestas pacíficas. Los estudiantes tenemos que protegernos y los profesores y los investigadores para que no haya infiltrados que dañen el movimiento y que simplemente muestren una imagen absolutamente negativa que hace eco en las cadenas privadas de televisión. El derecho a la movilización ciudadana es un derecho que en Colombia se utiliza poco y se trata de satanizar mucho. Háganlas, pero sin violentar y sin violar derechos de terceros. ¿Por qué? Porque cuando termine la zonada, toda la discusión es sobre la zonada y al final muy poca gente dice, bueno, ¿qué era lo que estaban pidiendo? Se concentró en la zonada. Hay un problema muy grave de desempleo juvenil que está atizando el problema. Pero la gran preocupación es también, bueno, ¿cuál es nuestro papel en la sociedad? En Colombia no se ha llegado al nivel tan alto de desempleo como en otros países, porque aquí se encontró una solución que no es buena, pero que de pronto es menos mala que las otras, que es el subempleo. RP Azul.